vamos a entender nosotros por sociograma literario aquello que tiene que ver con la organización gráficamente de un texto literario. Socio viene de sociedad, relaciones, ya que se establece, vínculos que se establecen entre personas. En este caso nosotros, como vamos a hacerlo desde el plano del punto de vista literario, vamos a asociar, a relacionar ya personajes de un texto literario, que puede ser de una novela, de un cuento, de una fábula. ¿Ok? Grama vendría a ser de la cuestión gráfica. En otras palabras, sociograma es un esquema, es un esquema donde se va a establecer ciertas relaciones ya de acciones que hacen los personajes, las funciones que cumplen los personajes dentro de un texto literario. ¿Ok? Ahí están los datos, entonces a manera de introducción vamos a empezar. A ver, aquí por ejemplo tenemos un cuento muy conocido que son las gallinas de los huevos de oro. Un cuento que todo el mundo hemos escuchado por ahí, de repente no lo hemos leído, pero lo hemos visto de repente en un dibujo, en una película, en la televisión, por ahí alguien me contó, y si no, por ahí he escuchado algo de ese cuento, ¿no? La gallina de los huevos de oro. Si nosotros analizamos y vemos este esquema que está aquí presente, ¿ya? Porque es un esquema, vamos a poder observar muchas cosas. Lo primero, vamos a percibir los nombres, ¿no? Podemos ver el anciano, podemos ver el pobre, podemos ver la gallina. Luego podemos observar que hay ciertas flechas, ¿ya? Que van de un lugar a otro, indicando de repente, pues, un orden en este esquema, que nos permite, pues, poder observar y leer dicho esquema guiándome por las flechas. ¿Ya? Ahora, también hay pues palabras que están al lado de las flechas que van a ser como una especie de conectores que van a enlazar pues un círculo con otro, ¿no? Ejemplo, gallina, la desaparece. Entonces esa palabra la me permite a mí enlazar, ¿no? Profe, esto parece un mapa conceptual, parece un organizador gráfico. En teoría es un organizador gráfico, pero nosotros le vamos a llamar sociograma literario porque es un organizador gráfico no de un texto cualquiera. No es un organizador gráfico de cualquier tema en general, sino es un organizador gráfico de un texto literario. Específicamente en este caso del ejemplo, es un organizador gráfico de un cuento. Entonces, cuando nosotros transformamos un cuento, una novela, una fábula, cualquier texto literario, en un esquema como este, y utilizamos pues círculos, flechas y palabras, a esto se le va a llamar sociograma. Entonces revierto el concepto y puedo decir lo siguiente, que un sociograma literario es un organizador gráfico sobre un texto literario, donde participan los personajes y las acciones que estos personajes realizan. Porque tú puedes ver que aquí hay acciones, y no solamente eso, sino que también en el esquema tiene que haber una interrelación entre los personajes, tiene que haber un papel que haga que los una, ¿ya? Que de una u otra manera ellos pues se relacionen como en una sociedad, ¿no? Porque en una sociedad los seres humanos se relacionan unos con otros. Lo segundo que hay que observar aquí, aparte de lo que te he mencionado en el concepto, es que nosotros debemos y tendremos que entender el cuento, la lectura, viendo solamente este esquema. Yo tengo que darme una idea de este esquema, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer de la siguiente manera, ¿no? La gallina de los huevos de oro. Eh, el anciano pide al pobre que cuide, ¿no? A una gallina y que no se la coma. ¿Te das cuenta ya? El pobre se convierte en rico porque vende los huevos de oro que pone la gallina. Yo estoy leyendo lo que según el esquema y puedo leerlo de otra forma, ¿ok? Va a depender de mi gusto, pero la idea es que cuando yo termine de leer este esquema o interpretarlo, yo me dé una idea general de lo que trata el cuento. Es más, inclusive yo puedo ya entender el cuento totalmente sin haberlo leído, solamente observando el esquema. ¿Ya? Esa es la idea, pues, de un sociograma. ¿Ya? Entonces, hemos hablado nosotros del concepto y algunas características viendo solamente, pero ahora vamos a establecerla como concepto.
¿ok? Vamos a establecerlas como concepto. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Esos son unos indicadores. Dice, el sociograma literario consiste, vamos a establecerlo ya regularmente, ¿no? Consiste en establecer una red de personajes partiendo de los principales que se sitúan en el centro. ¿Ok? Entonces me da un indicador. Lo primero es que cuando yo organice este sociograma, voy a empezar a elaborar, debo colocar sí o sí a mis personajes principales en el medio. ¿Por qué, profesor? Porque de ahí me va a permitir a mí entablar relaciones con flechas para diferentes lados, cosa que cuando yo lo pongo en una esquina, en un rincón o abajo, no voy a poder hacerlo, se va a hacer más difícil, ¿ya? No te olvides que consiste en establecer una red de personajes, ¿ya? Número 2, se indican todas las relaciones en todas direcciones. O sea, no solamente para un lado, yo puedo buscar las relaciones de los personajes y sus acciones de un lugar a otro. Eso va a depender de mi estilo y de mi capacidad de poder, de haber pues entendido correctamente el texto literario. ¿Ya? En cada nexo que yo haga, o sea, en cada flecha, en cada línea de unión, debe indicarse la relación que existe. Debe indicarse la relación que existe, ¿no? Si nosotros pues retrocedemos, ¿ya? Al ejemplo anterior, podemos percibir pues que hay flechas y hay pequeñas palabras que te dije que son los enlaces. Esas palabras establecen las relaciones de unión que tienen estos personajes, ¿ya? Entonces vamos a relacionar personajes con sus acciones basados en otros personajes. Así pues el cuento se va a ir poco a poco estableciendo. Esto pues se parece a un sociograma utilizado en la psicología. En la psicología social se utiliza este tipo de organigramas pues para buscar pues las relaciones que hay entre grupos sociales, ¿ya? El sociograma literario, hijo, se hace sobre los personajes de una obra literaria, no se hace sobre personas reales, se hace sobre los personajes. Entonces los personajes de un texto literario van a pues ser prioridad en el momento en que nosotros entendamos dicho texto. Debemos sí o sí identificarlos, cuáles son los principales, los secundarios, los terciarios y sobre todo qué acciones cumplen dentro del texto para poder pues, nosotros organizar bien nuestro esquema, nuestro sociograma. ¿Ya? Entonces no te olvides que los personajes van a tener cierta relevancia sobre el resto en el texto literario. ¿Ya? Bueno, ¿qué vas a copiar de acá, hijo? Te voy a dar 3 minutitos. Solamente el primer cuadradito le dice consiste en establecer una red. Solamente este cuadradito de acá nomás, por favor. ¿Ya? Unos 3 minutitos y pues seguimos avanzando, ya porque estamos avanzando, ¿ya? Bueno, vamos a continuar ya. Vamos a ver las características que tiene un sociograma ya de manera escrita, ya le hemos mencionado, pero vamos a establecerlo para que poder identificar y sobre todo a raíz de esa identificación poder pues diferenciarlo de cualquier otro tipo de texto ya o u organizador gráfico ya. También vamos a ver sus ventajas que tiene pues realizar un sociograma, ¿ok? Vamos a colocar por características lo siguiente. Número uno, que el sociograma va a tener 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es que va a ocasionar una cuestión visual en el lector. El lector pues va a apreciar una cuestión visual y lo va a atraer, lo va a invitar a leer. Si nosotros colocamos un sociograma grande de repente en cualquier pared, todo el mundo va a llegar a verlo y va a poder pues y va a querer entender la historia a partir de estos gráficos, de estas flechitas. Es más, va a ocasionar en el lector las ganas de leer dicho cuento, dicha novela, ¿no? Más allá de simplemente ver ese cartel. Entonces, primer aspecto que ocasiona una cuestión visual ya a partir de sus personajes. El segundo aspecto es la calidad que tienen estos personajes. ¿Okay? O sea, no solamente aparecen los personajes ahí a través de un organizador visual, sino las relaciones que tienen ellos. ¿Okay?
Y lo tercero es la creatividad que tiene el que ha hecho pues dicho sociograma, ¿ok? Los tres aspectos son importantes: la cantidad de personajes, la calidad de relaciones de estos personajes y la presentación creativa son los tres aspectos importantes de un organizador gráfico llamado, pues literario, perdón, llamado sociograma, ¿ok? La segunda característica es que se puede realizar tanto durante como después de la lectura. Es decir, tú puedes ir leyendo una novela y puedes ir realizando tu sociograma, o como puedes hacerlo también después de haber leído una fábula, puedes realizar también tu sociograma. Se presta para hacer durante y después de la lectura. Estimula bastante la comprensión lectora. ¿Ok? Ahora, la tercera característica es que este organizador gráfico lo puedes realizar, ¿ya? Tu sociograma literario lo puedes realizar tanto individual como en grupo. Es más, en grupo es mucho más interesante porque fluyen las ideas, ¿ya? Y permite pues que todos tengamos una misma comprensión a pesar de las pequeñas diferencias que hay en entender un cuento, una historia, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas tiene realizar o elaborar un sociograma literario? Dos principales ventajas que tienen que ver con la comprensión lectora. Primero, que va a desarrollar una comprensión lectora. Eso indica pues que el que realiza, elabora, construye o redacta un organizador gráfico llamado sociograma literario va a desarrollar su comprensión lectora. Y no solamente que va a desarrollar su comprensión, sino que el producto, o sea, el sociograma ya hecho, a mí, por ejemplo, como docente, me va a permitir medir qué nivel de comprensión lectora tienes. Es más, si yo le mandase a todos a hacer un sociograma sobre un cuento nada más, sobre un cuento, por ejemplo, un cuento que yo escoja, vamos a poner Los Tres Chanchitos. Si yo escojo el lobo y los tres chanchitos y todos me hacen sobre ese cuento un sociograma, yo podría observar ahí cómo ha sido tu comprensión lectora, tu análisis, tu interpretación del texto de ese cuento, solamente observando tu sociograma literario. ¿Okay? Porque van a salir diferentes, a pesar que es el mismo cuento, van a salir un sinfín de sociogramas diferentes. ¿Okay? Entonces desarrolla la comprensión lectora y mide el nivel de comprensión lectora. ¿Okay? No grabes solamente no copies solamente eso, joven. Ya, no copies eso, por favor. Vamos a seguir avanzando. Ya, acá esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro sociograma, profe? Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo voy a elaborar? Bueno, paso número 1 para elaborar un sociograma. Debes leer el texto ampliamente. Profesor, yo ya lo leí el texto hace años. Me recuerdo este cuento que me gustó. Bueno, vuélvelo a leer, así sea un cuento conocido, famoso o no tan conocido, vuélvelo a leer para que puedas recordar toda la lectura que has tenido anteriormente. Y mientras vas leyendo, subraya la acción o las acciones principales de cada uno de los personajes, ¿ok? De cada uno de los personajes, obviamente los personajes principales, ¿no? Para eso yo recomiendo lo siguiente. La tarea del día de hoy es que tú realices un sociograma literario. Esa es la tarea del día de hoy. En eso va a consistir la práctica. ¿Ya? Pero para eso tienes que conocer ciertos criterios, más allá de los pasos de elaboración. El primer criterio es que no realices un sociograma de un texto extenso, porque es más complejo, es más difícil. Profesor, pero yo me he leído tal novela, yo me he leído tal novela de terror, tal novela de amor, de cualquier cosa, me he leído tal novelita. Hacer un sociograma de una novela es más complicado. Entonces, el primer criterio es realizar un sociograma de un texto más pequeño. Entre ellos puede ser de una fábula, puede ser de un cuento, de un mito o de una leyenda inclusive. ¿Ya? De todos ellos yo recomiendo que sea de un cuento o de una fábula, pero específicamente que sea de un cuento. Es más fácil realizar un sociograma de un cuento que de una novela, ¿no? O que de una obra teatral. ¿Ya? Entonces, ese cuento que yo escogí, del cual voy a hacer mi sociograma, ¿ya? Puede ser cualquier tipo de cuento, de terror, de ciencia ficción, de infantil, de, no sé, urbano, de quien sea el autor, ¿ya? Voy a volver a leer y voy a subrayar, voy a reconocer mis personajes, que pueden ser dos, tres, y voy a subrayar la idea más principal, o las ideas principales, las acciones principales, perdón, de estos personajes, ¿ok? Por ejemplo,
si yo voy a hacer de Pinocho, ¿no? Vamos a hacer un cuento infantil, yo voy a hacer de Pinocho. Este cuento, pues, yo puedo, el personaje obviamente es Pinocho, pero yo puedo, pues, subrayar en el texto mientras voy leyendo algunas acciones principales de este personaje, que puede ser primero que está mintiendo, que ha mentido, ¿no? Al papá. Luego, primero puede ser que haya sido transformado de muñeco a niño, luego que haya mentido, luego que se haya metido en problemas, ¿no? Y al final, pues, de repente que reflexiona y analiza su actual dentro del texto, ¿no? Dentro de lo que es la temática del texto, ¿no? Entonces yo voy reconociendo mis personajes y subrayando las acciones principales de dichos personajes. Una vez que yo haga eso, me paso al paso número 2, que dice: identifica los personajes, sus roles en la historia y las acciones principales. No solamente vas a hacer de uno, tienes que hacer de dos, de tres o de cuatro. Va a depender de la cantidad de personajes que aparezcan, pues, en el texto, ¿no? Por eso te digo, mientras menos personajes aparezcan, va a ser más fácil realizar tu sociograma literario. Por eso te recomiendo que sea de un cuento, ¿ya? Paso número 3, vas a ubicar al personaje o a los personajes principales, que puede ser uno, dos o tres, en el centro, ¿ya? Y luego vas a utilizar los extremos para los otros personajes menos importantes. Se parte del centro para los extremos, nunca de los extremos para el centro, ¿ya? Y número 4, vas a utilizar líneas o flechas buscando relaciones de unos con otros, ya, para las interacciones que hay entre los personajes. Siempre deben estar unidos, porque es un socio, o sea, una sociedad. Tienen que estar relacionados con flechas y palabras que unan a dichas flechas, ¿ok? Con eso, pues, va a estar construido tu sociograma siguiendo un orden coherente. Recuerda que tiene que tener un orden, no puede estar totalmente desordenado, ¿ya? Y lo revisas, lo lees y se puede comprender el texto escrito a través de tu sociograma, si se puede comprender el cuento a través de tu sociograma. Si es necesario, puedes mejorarlo, ¿ok? Esto, joven, sí, te voy a pedir que lo copies, por favor, es lo último, y luego ya vamos con los ejemplos, ¿ok? Me interesa que copies estos pasos de elaboración, no hay necesidad de que lo hagas en esquema. Bueno, jóvenes, vamos a ver los dos últimos ejemplos, ya, para poder ya concluir con la clase y puedes realizar tu sociograma. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El texto El Avaro. El Avaro es un texto de teatro, ya, de teatro. Es una comedia de teatro, donde si nosotros no hemos leído nunca ese texto, nos podemos dar una idea al menos viendo, pues, este sociograma. Ya, el autor es Molière, dice lo siguiente: El Avaro, 5 comedias de acto, ¿no? Dice que Harpagón es un personaje principal, es un viejo que es egoísta, mezquino y aborrecible. Este viejo, pues, Harpagón, ya tiene a una persona llamada Forcina, que le sirve de alcahueta para conseguir el amor de Mariana. O sea que Harpagón, pues, está enamorado de Mariana, ¿no? Ahora, Harpagón, pues, es padre de Cleante y de Elisa. Y a su vez Harpagón también, pues, es patrón de Valerio y de Maese Jacobo. ¿Ok? Cleante, pues, esconde el dinero de su padre, Harpagón, ya, con la ayuda de la sirvienta, que es Flecha, sirvienta de la casa de Harpagón. Ahora, Cleante, a su vez, después de haber escondido el dinero, pues, de su padre Harpagón, también está enamorado de Mariana. Ojo, y Mariana, pues, Harpagón también está enamorado de Mariana, con lo que uno puede entender que el papá y el hijo, pues, están enamorados de la misma mujer, ¿no? De Mariana. Ahora, Elisa, pues, está enamorado con el mayordomo llamado Valerio, ¿no? Valerio, pues, y Maese Jacobo lo acusa, perdón, del robo, porque odia a Valerio, ya que este es sumamente adulador, ¿no? No sé, y si nosotros seguimos leyendo este esquema, que es un poco corto, pero vamos agrandando y agrandando, vamos a ir entendiendo la historia, ¿ok? Pero más o menos tú te puedes dar una idea de cómo podrías realizar tú o su sociograma literario. Ojo, y no solamente puedes hacerlo con flechas, nombres y acciones, sino también puedes hacerlo con dibujos, es decir, puedes agregarle imágenes, como este, por ejemplo, de Romeo y Julieta, ¿no? Que está incompleto, solamente le he pegado la mitad.
pero aquí tú puedes ver imágenes, puedes ver corazoncitos, puedes ver, ¿no?, gráficos que ayudan pues también a darle más vida a tu sociograma literario, ¿no? El baile del Palacio de los Capuletos se celebra una fiesta de 15 años, se enamoran, Romeo y Julieta se enamoran, continúan sus encuentros ya en el jardín. Romeo es un Montesco, Julieta es una Capuleto, ¿no? Y así se va armando pues la historia a partir pues de este organizador llamado sociograma, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser tu actividad? Tu actividad va a ser realizar un sociograma literario, ¿ya? De un cuento, cualquiera tú escoges, de un cuento, ¿ok? Hacerlo lo más entretenido posible. No te olvides utilizar flechas, palabras, imágenes, que se entienda el texto a partir de tu sociograma. Y sobre todo, por favor, sobre todo, que no me pase como me ha pasado con otro grado. Que el momento que dije que ya era un sociograma, muchos de ellos me han pegado uno ya hecho de internet. En internet usted puede encontrar un sinfín de sociogramas de un montón de cosas. Pero si yo observo que está hecho de internet y no es original tuyo, no es hecho tuyo, no está tu creatividad ahí, va a ser considerado como si no me hubieras mandado la práctica, por favor. Haz el último esfuerzo ya, estamos terminando las clases, ¿ok? Entonces te voy a pedir que hagas este trabajito que aparte de ser entretenido, llamativo, también es curioso, ¿ya? Y sobre todo voy a ver tu capacidad, ¿ok, joven? Entonces, por favor, realízalo de manera original, de manera amena y sobre todo de manera consciente, ¿ya?